Seguimos en la jornada de Educación Federal en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Ahora vamos a entrevistar a José Goite, ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. José, muchas gracias por estar en el auditorio. No, al contrario, muchísimas gracias por la convocatoria. Además, sabemos que el Consejo Federal terminó ayer, con lo que un día más aquí ustedes siempre tienen que volver. Es el agradecimiento de que se hayan quedado. No, al contrario, por ahí poder encontrarse con colegas y tomarse un tiempo también para reflexionar y para trabajar en conjunto enriquece y colabora. Tengo varias preguntas para hacerle sobre el trabajo que están haciendo en la provincia. Sé que en el Consejo Federal estuvieron trabajando sobre la idea del plan de alfabetización, pero ustedes tienen un plan provincial de alfabetización o están planteando lanzarlo. ¿Cómo viene? Bien, nosotros partimos de un diagnóstico que es un diagnóstico compartido en el país. Nosotros creemos que ya el tema de la alfabetización es central, está en agenda y la verdad que todos los indicadores son contundentes, por lo tanto, en un país en donde nos cuesta mucho ponernos de acuerdo y construir consensos, aunque sea un consenso de alguna manera negativo, está bien que nos pongamos de acuerdo que estamos en falta y que los niveles de alfabetización y comprensión lectora en la República Argentina no son lo que deberían ser en función del potencial que tiene el sistema educativo argentino. En mi provincia particularmente tenemos un sistema educativo muy potente, con mucha tradición, muy extendido, pero también tenemos resultados que están a la media nacional, e inclusive ahí, un poquito abajo de la media nacional. Entonces el diagnóstico que hicimos antes de asumir la gestión y tomar el compromiso es que este era un tema central. Como tema central de gobierno, no solo de educación, aquí fue un tema prioritario para todo el gobierno, apenas asumimos nos pusimos a diseñar un plan de alfabetización santafesino. Tomamos las experiencias que ya vienen teniendo resultados en el país y la primera decisión que tomamos que no sea una prueba piloto porque consideramos que hay mucho tiempo perdido en nuestra provincia por lo menos, entonces deberíamos hacer una propuesta que sea en escala y no de manera piloto sino que sea universal. Definimos y tomamos en consideración cuáles son las experiencias que mejor se adaptaban o se adecuaban a la realidad y la necesidad de la provincia. Encontramos que las experiencias que se habían llevado en Entre Ríos, con una provincia vecina muy similar, en Salta, alguna experiencia piloto en Córdoba con el equipo de Beatriz Diu, la verdad que a nosotros nos parecía que en Santa Fe tenía cabida y que lo podíamos desarrollar, así que en enero definimos las primeras acciones y la verdad que en un tiempo récord ya estamos en desarrollo del plan santafesino de alfabetización. Ya hicimos todas las reuniones con supervisores para explicarles de qué se trata, comentarles, con la totalidad de los supervisores del nivel primario. Hicimos reuniones virtuales con la totalidad de los directores y vicedirectores de las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe. Y ya empezamos con la capacitación vamos a llegar a 4.000 docentes y directivos para ser capacitados a lo largo del año para iniciar el plan de alfabetización. Ya editamos 150.000 volúmenes. Que va a ser el soporte que consta de una novela y de un libro de tarea para cada uno de los chicos y chicas del primer grado. El universo que abordamos es la totalidad de los primeros grados de toda la provincia. Va a haber una novela para cada chico, un libro de tarea y una novela, esa misma novela para el docente con las especificaciones de trabajo y un libro de tareas también para el docente. Esto ya está en cada una de las regionales de educación y lo vamos a empezar a distribuir en los próximos días. O sea que podemos decir que el plan de alfabetización ya está en proceso para todos los primeros grados de la provincia de Santa Fe. Y con respecto a la capacitación, ¿cómo la plantearon? ¿La plantearon hacerla en paralelo con la implementación del plan? Exactamente. Nosotros la estrategia que planteamos es primero soporte bibliográfico. No se puede enseñar a leer sin literatura. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con la lectura y con la literatura, no solamente para el primer grado, el primer ciclo de la escolaridad primaria, sino para todo el ciclo y todos los ciclos de la escolarización y de la educación obligatoria y no obligatoria. Por lo tanto, y empezamos la capacitación en simultáneo con el desarrollo del programa y del plan. Van a ser 7 encuentros a lo largo del año. A su vez también este programa contempla operadores pedagógicos que van a acompañar a cada una de las escuelas en el desarrollo, con una apoyatura a través de WhatsApp, con dos comunicaciones semanales con actividades y propuestas de actividades y un monitoreo permanente para ir haciendo la evaluación, porque nosotros consideramos que otro déficit que tenemos como provincia
es que la provincia de Santa Fe hoy no cuenta con ninguna prueba de aprendizaje propia. Y creemos que tenemos la capacidad de generar pruebas de aprendizaje. Entonces la primera prueba de aprendizaje específica que vamos a constituir de manera censal es en octubre para todos los chicos y chicas de segundo grado de la provincia una prueba de fluidez y comprensión lectora. ¿Por qué la toman en segundo y no en tercero, que es la marca límite de la fluidez? Bien, nosotros ahí justamente tomamos el modelo que nos propone Beatriz Duke desde la Fundación DALE. Ellos consideran que en el segundo grado ya hay un proceso de madurez que nos permite tener un indicador. Por lo tanto, nosotros ponemos mucho énfasis en primer y segundo grado. Nosotros creemos que para segundo grado ya tiene que haber un nivel de comprensión y de fluidez que nos va a dar un indicador. Y si aparte lo hacemos en tercero, es como que perdimos el primer ciclo. Nosotros, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Y cuál es nuestra meta? Que ningún chico, ninguna chica salga del primer ciclo de la escolaridad primaria sin estar perfectamente alfabetizado. No alfabetizado. No hay ninguna razón de ninguna naturaleza que nos impida como Estado y como sistema educativo que un chico en tercer grado no esté perfectamente alfabetizado. Si nosotros tenemos un indicador en segundo grado, nos permite trabajar sobre las potencialidades, pero también sobre los déficits que podamos encontrar. Entonces, en términos de abordaje y de estrategia, definimos esta estrategia, lo cual no implica que hagamos los ajustes pertinentes en base a la experiencia que podamos ir recabando. Otro de los grandes problemas que tiene la educación en Argentina es la deserción escolar. ¿Cómo están abordando esta temática en las escuelas de Santa Fe? Bien, la deserción escolar es un tema nacional. Santa Fe no está exenta. Se da mucho más en la escolaridad secundaria que en la primaria. Yo tengo dos preocupaciones como ministro. La primera preocupación es evitar la deserción. Muchas estrategias se han dado, ir a buscar a los chicos que dejaron la escuela, y esto hay que hacerlo, claramente, es una obligación del Estado. Algo que sucedió con la pandemia sobre todo, ¿no? Sí, con la pandemia, pero ya venía sucediendo antes, se agudizó con la pandemia y se hizo mucho más crítico en la pospandemia, pero nosotros tenemos que también poner mucho esfuerzo no en contener, sino en retener, porque es mucho más costoso ir a buscar a un chico que salió de la escuela al esfuerzo que podemos hacer para incorporarlo. Y ahí son abordajes y problemáticas distintas. Pero también nosotros tenemos un fuerte compromiso con los aprendizajes. Entonces, nosotros no podemos retener a costa de solo contener. O sea, la inclusión y la contención en el sistema educativo solo se logra con aprendizaje. Nosotros no concebimos otra manera de incluir que no sea con aprendizaje, porque si no, confundimos inclusión con contención. Una cosa es contener, que es algo necesario pero no suficiente. Y otra cosa es enseñar e incluir a través del conocimiento. Entonces, ahí tenemos que tener un enfoque claro. Y en el colegio secundario, nosotros estamos convencidos que tenemos que no solo abordar una reforma integral del colegio secundario, pero aparte de una reforma integral hay que cambiar el enfoque y pensar el colegio secundario desde otro lugar, sobre todo en los últimos años, en donde tenemos que trabajar sobre la utilidad y el sentido. Hoy el colegio secundario tiene una crisis de sentido, pero también tiene una crisis de utilidad. ¿El para qué? ¿Para qué hago este esfuerzo? Porque pensar que para un adolescente no es un esfuerzo estar contenido en un espacio como el colegio secundario, es engañarnos. Entonces, hay que compensar ese esfuerzo con algo. ¿Y con qué lo puedo compensar yo como sistema educativo? Dándole utilidad y sentido. ¿Cuál es el sentido? Bueno, si voy a estudiar y voy a seguir estudiando, que yo tenga conciencia de que lo que estoy haciendo me sirve y que me va a ir mejor. Y si tengo que conseguir un trabajo, que yo tenga conciencia de que ese esfuerzo que estoy haciendo en ese momento me va a generar una mejor empleabilidad. Entonces, eso hoy está muy devaluado en el colegio secundario, es un problema casi diría filosófico y conceptual, que después ordenará las acciones que tengamos en torno a las estrategias que sí estamos abordando para el colegio secundario. Tengo varias preguntas para hacerle, pero ya que abrió una puerta quiero seguir por ese camino. Después, en todo caso, puedo volver. Pero abrió la puerta de la empleabilidad. Y ahí hay un tema que es crucial, que es el paso del secundario a la universidad. En general, el Estado mira sobre todo, los gobiernos miran sobre todo el ciclo inicial, la escuela básica y la media, pero le dejan librado a las universidades el seguimiento y el fortalecimiento de esos estudiantes. ¿Cómo hacen ustedes para dar esa articulación con la universidad y también cómo lo hacen pensando en la empleabilidad de los estudiantes? Bien, son dos cuestiones que tienen abordajes distintos, pero que son la misma problemática.
que sobre todo es el tema de la articulación con el mundo del trabajo y con el mundo de los estudios superiores, que pueden ser universitarios o no. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe un fuerte sistema de educación superior provincial. Por lo tanto, la problemática que tienen las universidades, yo provengo de la universidad y soy docente universitario, y soy docente universitario en primer año, entonces conozco la problemática en carne propia, es la misma dificultad que tenemos en los institutos superiores de la provincia cuando los chicos llegan. Entonces, vuelvo a la misma concepción filosófica. Tenemos que lograr que en los últimos años, sobre todo, se encuentre esa mediación, esa proyección de lo que estoy haciendo hoy me va a servir mañana. Y para eso también tenemos que articular mucho con la universidad. Con la universidad hay una posibilidad directa, que ya la estamos trabajando, que son todos los cursos preingreso, todos los propedéuticos. Todas las universidades, ¿qué fueron haciendo? Fueron generando sus propios cursos propedéuticos de ingreso. ¿Por qué? Y porque tienen serias dificultades. Entonces no pueden esperar a que el alumno esté en primer año para ver cómo resuelven las dificultades que se presentan. Entonces empiezan a generar distintos sistemas de preuniversitario. Bueno, ahí tenemos que articular fuertemente el preuniversitario con el último año del colegio secundario. Ahora, si yo pudiera, y una vez se sueña, rediseñar a gusto parte de la escolarización secundaria, yo liberaría el quinto año. Un alumno que quiere ir a la universidad y va a hacer un buen curso de ingreso acreditado, completo, robusto, yo le dejo, se lo doy acreditado y le genero un entorno en el colegio de apoyatura y tutoría, que me acredite el curso. Yo sé que eso es difícil conseguirlo, pero debería ser un objetivo, porque nosotros, la escuela secundaria, vuelvo a la base, tiene un problema de sentido y de utilidad. Y los últimos años eso se hace crítico. Bueno, entonces trabajemos sobre eso. Entonces, nosotros estamos trabajando ya en convenios con las dos grandes universidades de Santa Fe, pero también poder articularlo al resto del conjunto de universidades públicas y privadas para generar una estrategia común de abordaje del último año del colegio secundario proyectado a los estudios universitarios. Quiero tomar una frase de una entrevista que dijo recientemente y decía que quería recuperar el protagonismo de la docencia. ¿A qué hacía referencia? Bien, nosotros partimos de pero con buen sentido, no con un sentido, destructivo, sino que partimos de una lectura crítica del sistema educativo. Yo creo que nosotros la Argentina ha invertido mucho en educación. A algunos les puede parecer que no alcanza y probablemente sea cierto, pero lo que no se puede decir es que Argentina no tenga inversión en educación. Y mi diagnóstico es que hoy el sistema educativo no está respondiendo en función de los recursos que la sociedad le asigna. Que significa que no está produciendo los aprendizajes en tiempo y en forma y con el nivel de pertinencia que los recursos que ponemos deberían permitir. Y parte de la explicación es que hemos corrido mucho el foco hacia los recursos y nos hemos desplazado de los aprendizajes y la tarea docente. ¿Qué es ser docente? Ser docente es enseñar. Ser docente es realizarse en el aprendizaje de los otros, de nuestros alumnos. Entonces, el rol docente y hoy la discusión docente tiene mucho más que ver con condiciones de trabajo que son fundamentales, que son indispensables, pero no tanto con los resultados ni con los aprendizajes. Entonces, ese corrimiento del rol docente, de alguna manera, creo que nos está pasando factura y puede ser parte de la explicación. No nos permite explicar todo, pero sí parte de las dificultades que tenemos hoy como sistema educativo para lograr resultados acordes a dos cuestiones: lo que necesitamos como país, como sociedad, y los recursos que ponemos para lograrlos. ¿Y ese protagonismo se busca con qué? ¿Con capacitación, con mejora de sueldos, con una escala laboral que al docente le permita seguir creciendo? ¿Cuáles son los programas que ustedes desarrollan? Bien, lo primero para mí, y vuelvo a lo conceptual, es volver a recuperar la confianza en el aprendizaje. Nosotros hemos devaluado la confianza del docente en que puede enseñar, y no tanto en que puede enseñar, sino que el chico y la chica puede aprender. Eso se ve mucho en primer grado, se ve mucho en la escolarización primaria, en donde pensamos que hay chicos que por determinadas condiciones socioeconómicas, de vulnerabilidad, no están en condiciones de aprender. Y entonces devaluamos nuestra propia profesión. Entonces lo primero es ganar la autoconfianza de que podemos enseñar, y más importante, que podemos enseñar que cada uno de nuestros alumnos está en condiciones de aprender. Y esa es la primera cuestión. Luego, centrar toda nuestra estrategia en aprendizaje. Le doy un caso. Nosotros en nuestra provincia
no tenemos pruebas propias de aprendizaje. Entonces, ¿cómo sé yo si una política es acertada o no es acertada? ¿Cómo puedo saber yo si la política de formación docente es la correcta y está en sintonía con resultados o no? Entonces, ¿y cómo sé yo si el impacto en términos de condiciones de mejoras laborales, en condiciones de infraestructura son correctos y tienen un correlato en la mejora de los aprendizajes? Hoy no hay indicadores en naturaleza. ¿Por qué? Porque hay un enfoque equivocado. Entonces, si yo sigo poniendo recursos y esfuerzos, que lo hacemos, y el enfoque no es correcto y el diagnóstico no es correcto, o directamente no voy a tener resultados, o voy a malograr ese esfuerzo, no lo voy a lograr a la medida de las posibilidades. Entonces, yo creo que estamos convencidos que el camino es por ahí y estamos tratando de llevar adelante políticas que sean consecuentes con esta manera de pensar y con este enfoque que le estamos dando. Ahí tomo otra frase suya: al abandono no se lo combate escondiendo resultados, sino mejorando las condiciones. Esto incluye todas las condiciones edilicias, curriculares, docentes. Por supuesto, nosotros tenemos, porque el sistema educativo tiene algunas complejidades y yo vuelvo que hay algunos conceptos que están muy arraigados y que para mí son equivocados. En primer lugar, nosotros disfrazamos muchas veces o disimulamos no solamente la tasa de abandono, sino la tasa de egresos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlo sobre la mesa. Yo parte de esas declaraciones las hice cuando pusimos un informe con respecto a la cantidad de materias adeudadas por los chicos en secundario, que tiene un fuerte efecto por la pandemia, pero que a su vez también la pandemia vino a profundizar y a hacer más agudo un déficit que tenemos en la escolaridad secundaria. Nosotros lo que pusimos sobre la mesa y dijimos, miren, todos estos chicos deben todas estas asignaturas. Hay chicos que están en cuarto año y deben 12 materias, 15 materias. Eso no lo podemos, no lo podemos obviar. Lo mismo que las tasas de abandono y las tasas de repitencia que tenemos. Ahora, ¿eso significa que nosotros lo que tenemos que hacer es regalar la promoción? De ninguna manera. Nosotros tenemos que contener el sistema educativo, pero también tenemos que validar que aquellos que van promoviendo tienen los conocimientos que corresponden tener. Porque si no, generamos también un mecanismo de autoengaño y degradamos la titulación, degradamos una función fundamental que la sociedad le asigna al Estado, que es la acreditación de saberes. Cuando yo egreso, y otra cuestión, hay otro concepto equivocado, se confunde obligatoriedad del nivel, obligatoriedad de la educación con obligatoriedad de la promoción. Que el nivel sea obligatorio no quiere decir que tenga que haber una promoción automática y obligatoria. Yo no estoy obligado a promover a un alumno que no tuvo los conocimientos. ¿A qué sí estoy obligado? A dárselo, a seguirlo, a acompañarlo. Entonces, son estas cuestiones que me parece que tenemos que empezar a sincerar en el debate educativo, que a lo mejor nos resultan incómodas, que a lo mejor muestran nuestras propias falencias. Yo soy parte del sistema educativo y este espejo en el cual yo me estoy reflejando no es el que quiero reflejarme, pero lo peor que puedo hacer es mirar para el costado y autoengañarme mucho más como ministro de Educación, pero aún como parte del sistema educativo. José, le hago la última pregunta, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dado. Hay otra frase que dijo que me gustaría tomar como para desarmar, que es la de recuperar el valor estratégico del ministerio. Cuando lo piensa de esa forma, al componente estratégico, ¿en cuántos niveles se puede separar? ¿Tiene que ver con el trabajo con los gremios? ¿Tiene que ver con trabajo con los pares? ¿Tiene que ver con el desarrollo de un programa? ¿Hacia dónde apunta esa estrategia ministerial? Bien. Apunta a no confundir medios con fines, básicamente. Ese es el abordaje estratégico. Una buena paritaria, una infraestructura acorde, la incorporación de tecnología, las reformas curriculares, los esfuerzos presupuestarios son medios, claramente, para lograr un fin. ¿En dónde se legitima el medio? En el fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un desfasaje entre el esfuerzo que hacemos con los medios y la evidencia en torno al logro de los objetivos y los fines. Entonces, vuelvo a lo mismo. Al no tener parámetros de evaluaciones, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si los medios que estoy aplicando son los adecuados. Yo hago siempre esta analogía. ¿Por qué? Porque en mi provincia ha sido muy fuerte, hay como un prejuicio que cuando yo evalúo aprendizajes, cuando evalúo algunos tipos de estándares, estoy o evaluando al alumno o evaluando al docente en términos de estigmatización. Y eso es. Pero no lo aplicamos nosotros como docentes en el aula,
¿Cómo lo vamos a pensar para el sistema? Esto es lo mismo que si yo dijera que no mido la inflación. ¿Cómo uno valora una política económica? Por los índices de crecimiento del PBI, por los índices de inflación, por la empleabilidad, un montón de indicadores que si suben y están bien, se valora positivamente la política económica, y que si baja, esa política económica no rinde cuenta. Pero ¿en qué momento uno piensa que la culpa del desempleo es del trabajador o de una empresa? Bueno, lo mismo, cuando uno dice el enfoque es evaluar aprendizajes y el compromiso del ministerio es con los aprendizajes, yo lo que quiero es que se evalúe la política educativa y la política, porque en definitiva los problemas que tenemos en la educación son problemas de la política. La política conduce el sistema. Yo no puedo culpar ni a un alumno ni a un docente si la política no rinde cuentas ante la sociedad en función de los aprendizajes. Entonces, bueno, ese es el enfoque. Le agradezco, dije que era la última, pero me abrió la puerta para una última, así que la anterior fue penúltima. El ministerio tiene un manejo que es a veces paradójico, que es el responsable frente a Nación, responsable de sus pares, pero la formación docente muchas veces depende del municipio, de la ciudad. Entonces ustedes como ministerio pueden marcar lineamientos, pero los docentes terminan siendo formados por otros. ¿Cómo se da esa relación? No se da, ese no es el caso de la provincia de Santa Fe, porque si bien muchas provincias la universidad tiene un peso muy fuerte en la formación de docentes, nosotros, yo creo que es un valor, tenemos un sistema de formación docente muy robusto, muy fuerte, y la mayoría de los docentes del sistema educativo se forman en los propios institutos superiores de la provincia, entonces tenemos todas las herramientas y todos los resortes. Por eso también, nosotros asumimos hace 5 meses, pero tenemos proyectado construir centros regionales de educación superior donde podamos fortalecer la capacidad que tenemos de formar docentes, porque sabemos que los resultados se logran cuando uno logra concatenar cada uno de los eslabones que se requiere, y sabemos que la fortaleza de un sistema está dada por la fortaleza del eslabón más débil. Entonces no queremos dejar ninguno de los eslabones librados, y sabemos que la formación docente es fundamental, sabemos que la valorización del trabajo docente en el aula es fundamental, y sabemos que las estrategias de aprendizaje que definamos como provincia son muy importantes, y también sabemos, con esta termino, y vuelvo a lo mismo, muy monotemático, pero es un poco la obsesión, que cuando al docente, cuando uno no le pone marco de referencia, parece que a lo mejor le hacemos un favor y en realidad le generamos mucha angustia. Cuando un docente no sabe cuál es su estándar, a dónde tiene que llegar, genera mucha impotencia y mucha angustia. Cuando nosotros nos definimos colectivamente a dónde queremos llegar, y ese a dónde queremos llegar está evaluado en términos de aprendizaje, por eso queremos hacer pruebas censales, al docente le es mucho más fácil sostenerse y saber que va caminando en una dirección y que puede progresar día a día. Así que bueno, esa es un poco la estrategia. José Goiti es ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. No, muchas gracias a ustedes por explayarme. Muchas gracias. Gracias.